interesantes y que lo podamos ir haciendo. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar, si les parece. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en esta primera gran transmisión el día de hoy desde INDECAC y no sin antes felicitar a todos aquellas personas que desempeñan esta gran y noble labor de ser docentes, de ser capacitadores, de ser instructores. Y precisamente yo creo que viene perfectamente esta charla del día de hoy ad hoc con todo esto, porque vamos a escuchar dos grandes maestros en el tema, dos grandes especialistas a quienes agradecemos de verdad el dedicarse a esta actividad como lo es el ser docente. Muchas felicidades a todos los que desempeñan esa gran labor de ser maestros. Mi querido doctor José Díaz de León Cruz, que es un referente que todos lo conocemos, que nos ha dado clase a muchísimos. También está con nosotros el doctor José Luis Nazar Peter, y de verdad agradezco enormemente que estén hoy con nosotros para esta charla jurídica, para la gente que ya nos está siguiendo a través de las redes sociales de INDECAC. Bueno, pues va a ser una transmisión en vivo, no vamos a cortar la transmisión. Tómenlo como un regalo, de verdad, porque es un regalo tener a dos personalidades como ellos el día de hoy, y están aquí precisamente en estas voces del derecho que organiza mi querido Shell Rodríguez, diálogo entre expertos, que realmente es la dinámica del día de hoy, y con el tema prisión preventiva oficiosa, las últimas resoluciones de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la responsabilidad que tienen juzgadores y abogados. Entonces, pues para mí es un gusto tenerlos hoy aquí, al doctor José Díaz de León Cruz. Bienvenido, como siempre, INDECAC es su casa, mi querido doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, pues un placer saludarla y estar con ustedes, con nuestro Shell, con nuestro José Díaz Peters. Un honor estar aquí, muchas gracias. Así es, y bueno, pues por primera ocasión está aquí por invitación de mi querido Shell, el doctor José Luis Nazar Peter, y bueno, pues doctor, bienvenido, es un gusto para nosotros. El doctor es abogado especializado en Derecho Penal, y bueno, es graduado en la Escuela Libre de Derecho, es socio y director general de Nazar y Asociados Sociedad Civil, maestro adjunto en la Escuela Libre de Derecho de la Cátedra de Derecho Penal, Delitos en Especial, maestro adjunto también en la Escuela Libre de Derecho. Además es expositor de temas de interés de derecho penal en el programa Metrópoli de MBS Noticias. Y bueno, pues tiene un currículum súper vasto, que bueno, aquí el punto es escucharlo. Pues bienvenido, doctor José Luis Nazar. Maestra, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Doctor, amigo, es un placer el día de hoy compartir este foro. Muchas gracias por la invitación. Les envío un saludo muy afectuoso y con mucho agradecimiento por escucharme el día de hoy a todos. Muchísimas gracias. Y pues mi querido Shell, tienes dos grandes personalidades hoy para este gran tema que está en boga y que todo el mundo está hablando de él. Bienvenido como siempre y te agradezco mucho el que estés organizando este tipo de foros. Maestra, pues buenas tardes. Es un honor estar con usted, siempre permitirme el espacio por estar aquí. Y es lo que buscamos en el tema de las voces del derecho con Shell Rodríguez.
Maestra, me gustaría generar dos preguntas, una para el doctor Nazar y otra para el doctor Díaz León, y que vayan dando su opinión respecto al tema e ir cerrando en ese matiz la dinámica de esta charla, maestra. Claro que sí. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Voy a comenzar con un primer cuestionamiento hacia el doctor Nazar. Recientemente aludido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos sentencias importantes de condena de materia de prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva. ¿Nos podría dar un contexto general de ambas y definir al público qué es la prisión preventiva, doctor Nazar? Y posteriormente al doctor Díaz de León, ¿cuál es el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos? ¿Cuál es el organismo de garantía o mecanismo de protección? ¿Y cuál es el valor de la sentencia emitida dentro del mismo? Muchísimas gracias, maestra. Doctor, bueno, me gustaría que en ese matiz fuera contestando el doctor Nazar y posteriormente el doctor Díaz de León. Muchísimas gracias. Claro que sí. Shell, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias a todos por poder compartir y platicar este tema tan relevante, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cual México se sometió voluntariamente su competencia hace ya algunos años, emitió recientemente dos resoluciones de suma importancia, ¿no? Y quiero hacer hincapié en la suma importancia porque creo que son focos rojos para el país, focos rojos para el cumplimiento en materia de derechos humanos y focos rojos para la convencionalidad y la obligatoriedad que tenemos como Estado parte de un sistema internacional para adoptar nuestras propias leyes internas a los tratados. Dos casos de suma relevancia. El primero es el Xompantle Teciple, perdone mi pronunciación, pero este tiene una particular relevancia en la materia, toda vez que se atacó directamente todo el entorno que conlleva la prisión preventiva oficiosa, de la cual en unos momentos hablaré. Y el segundo caso relevante y no menos importante es el caso García Rodríguez y otros contra México, acompañado del control de la acción de inconstitucionalidad recientemente resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se pretendía en un primer momento abordar este tema, más allá de que no lo hicieron en su totalidad o de fondo, ¿no? Estas dos sentencias comparten una característica, y esta característica es que una y otra vez se le ha dicho al Estado mexicano que la prisión preventiva en su modalidad de oficiosa viola y violenta el estándar internacional y los derechos humanos que requieren ser observados por el Estado mexicano. Es decir, no somos omisos en cuanto a que la prisión preventiva es una medida cautelar que se permite restringir la libertad. Si bien es cierto se permite restringir la libertad, también es cierto que se debe hacer al amparo u observando siempre los derechos fundamentales contemplados en instancias internacionales y en nuestra propia Constitución, tales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, que ninguno de ellos ha sido o fue observado por el Estado mexicano. Hay un tema muy particular en cada una de estas dos sentencias, y este es el tiempo en el que el Estado mexicano ejecutó o llevó a cabo la prisión preventiva. Otra vez violatorio a los derechos humanos. La prisión preventiva tiene una naturaleza cautelar, es una excepción a la regla general, la cual no ha sido vista de esa forma o no ha sido observada por México de esa forma. Quiero dejar a un lado la figura del arraigo, del cual también hablan estas dos sentencias, y me quiero concentrar a la prisión preventiva. La prisión preventiva encuentra su naturaleza al arraigo o al cuidado de un debido proceso, conforme lo dicta los lineamientos internacionales, respetando en todo momento los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa es una modalidad implementada en nuestro sistema jurídico, mediante la cual, por el simple hecho de estar siendo investigado, procesado por ciertos delitos contemplados a números clausus en la Constitución, ameritas enfrentar el proceso en absoluta restricción de tu libertad. Ello
de cierta forma es violatorio per se, toda vez que la naturaleza de una medida cautelar debería de ir en todo momento al alcance y cuidado de un debido proceso y de protección a las víctimas. Cierto es que el Estado mexicano lo ha utilizado a placer, a modo y a catálogo para, si me permiten los juristas presentes en el foro, este famoso caja desastre, ¿no? Este famoso catálogo de delitos sobre los cuales ni siquiera se hace un test de proporcionalidad, no se valora la presunción de inocencia, solo por la conducta sobre la cual está siendo investigado ameritas la restricción de libertad, por lo que dura tu proceso, ¿no? Esto no solo es violatorio, y quiero ser muy reiterativo en ello, a los principios básicos que tenemos, a los derechos humanos básicos con los que contamos, sino que ha hecho que constantemente se pierda la naturaleza de la figura, pudiéndola utilizar para fines políticos, para fines propios, desvariándola por completo de lo que debería o lo que tendría que ser conforme a los estándares internacionales. En ambas resoluciones, la Corte Interamericana fue muy concreta, muy específica en cuanto al necesario control de convencionalidad, en cuanto a la necesaria adecuación de los lineamientos jurídicos internos para poder adaptar como debería de ser la figura de la prisión preventiva a nuestro ordenamiento jurídico. Hoy, cuando debería de ser la última de las medidas cautelares, porque recordemos que los ordenamientos obligan a imponerla, hablando de la justificada, siempre y cuando no exista otra que pueda garantizar la comparecencia del imputado al juicio, es cierto que se usa como regla principal, violentando en todo momento el debido proceso y los derechos humanos de las personas. Van 2 resoluciones en un corto plazo, van 2 resoluciones que tenemos como juristas, como impartidores de justicia, como gobernados, la necesidad de observar, y no solo observar, sino acatar de forma inmediata. Es el Poder Judicial el que ha tomado la batuta principal en cuanto a las resoluciones de la Corte, pero es cierto que no hemos atacado el fondo del problema. Seguimos siendo, si me permiten la expresión, ridiculizados a nivel internacional por utilizar esta figura no solo en un sentido pro homine, sino todo lo contrario, en un sentido ad hoc a la política o a los intereses propios, y hemos violentado flagrantemente debidos procesos, derechos humanos, libertades, restricción de libertades arbitrarias, tiempos excesivos de la prisión preventiva. Y bueno, repito, ¿no? Esto, más allá de cumplir con su naturaleza, violenta y permite que todo se caiga en eslabón ante la flagrancia sobre la violación a los derechos humanos. Por su parte, la figura bien entendida a juicio de un servidor es la prisión preventiva justificada. Creo yo que la necesidad de cautela, la necesidad, es decir, el origen por el cual existe la prisión preventiva como medida cautelar, es precisamente lo que debe de obligar, en este caso, a la representación social frente a un juez de control de garantías, el justificar con los lineamientos internacionales y los lineamientos que marca el propio Código Nacional la necesidad de imponer la privación de la libertad como medida cautelar. Porque también es cierto que esto, por más que no queramos, influye tanto en la sociedad como a nivel mediático, como en la propia mente de todo aquel que está siendo apenas oído en juicio o por ser oído en juicio. Esto destruye, violenta, impide que se desarrolle una debida defensa, impide que se desarrolle un debido proceso, todo porque la medida cautelar no es impuesta de forma correcta. A grandes lineamientos, la Corte Interamericana
y de forma muy similar en ambos casos nos está obligando, nos está pidiendo, porque recordemos que tenemos la obligación de adoptar y acatar el ordenamiento y adoptar nuestras leyes a dicho ordenamiento, que empecemos a utilizar la figura de la forma correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, Shel. Pues en esa vertiente me gustaría que también el doctor José Díaz León nos comentara respecto de la pregunta que le generé y posteriormente ir en esa dinámica para ir enfocando el tema de la prisión preventiva oficiosa y las últimas resoluciones ante la Corte Interamericana y la Suprema Corte. Adelante, doctor Díaz de León. Pues me sumo a la felicitación para todos los maestros que se encuentran en este foro. Creo que todos tenemos de alguna u otra manera esa vocación tanto de aprender como de compartir nuestra experiencia, nuestro aprendizaje, empezando aquí por, desde luego, los compañeros que me hacen honor de permitir estar con ustedes aquí en el foro. Felices a todos ustedes. Bien, dando respuesta a tus preguntas, mi querido Shel, muy interesantes y de manera breve. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos? Muy sencillo. Es un sistema, lo puedo denominar yo, de promoción y protección en materia de derechos humanos. Un sistema, como se lo indica, regional o continental de promoción y protección de derechos humanos, que depende de la estructura, el organigrama y el presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, OEA por sus siglas. Dicho sistema fue creado por los propios estados del continente americano, miembros de la OEA, a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales. Hay que quitarnos la idea que la Convención Americana de Derechos Humanos es el único instrumento que da vida al sistema interamericano. Existen varios instrumentos. Sin duda alguna, el Pacto San José de Costa Rica es el más importante, el que todos conocemos, el más conmemorativo. Bien, este pacto se suscribió de manera ad referendum, esto es a través de plenipotenciarios, el 22 de noviembre de 1969, pero entró en vigor hasta julio de 1978. México, ya lo anticipó mi amigo el doctor Nazar Peters, México lo ratifica el 24 de marzo de 1981, con la consecuencia, Shel, de que se convierte en ley suprema en toda la Unión. El artículo 133 así lo establece: Constitución, tratados y leyes. Bien, 24 de marzo del 81. Pero no es sino hasta el 16 de diciembre de 1998 cuando nuestro país, efectivamente, como comenta el doctor Nazar Peters, de manera voluntaria, en un acto soberano, acepta la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Repito, diciembre de 1998. ¿Qué impacto tiene esto? Que México, reitera, un acto voluntario y soberano, acata, vuelve obligatorias, en términos jurídicos vinculantes, todos los fallos que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego, lo importante es entender que el órgano garante, que es tu última pregunta, Shel, del sistema interamericano, el órgano de garantía, el órgano encargado de la supervisión del cumplimiento de esos instrumentos internacionales, lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, que junto con la Comisión de Derechos Humanos, que se encuentra en Washington, ambos conforman nuestro sistema continental o interamericano de promoción, protección y defensa de derechos humanos. La Comisión, pues es una especie, lo digo de manera muy respetuosa y por razón de tiempo, una especie como de Ministerio Público Continental. Realiza investigaciones, actos preparatorios de una acción ante la Corte Interamericana, la misma que puede ser definida como un órgano jurisdiccional supranacional que juzga a estados, no a personas. Juzga a estados americanos que sean parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como se señalaba anteriormente, que hayan ratificado previamente su competencia contenciosa. ¿De qué nos va a juzgar? El maestro Nazar Peters ya nos puso un ejemplo muy interesante. Cuando violan sus deberes previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos deberes, queridos amigos? Artículo primero, párrafo primero del 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Respeto y garantía
en materia de derechos humanos. Como se ha comentado, la prisión preventiva oficiosa no cumple con deberes de respeto ni garantía en materia de derechos humanos, por eso fue en materia de condena por el Tribunal Internacional. Muchas gracias. Pues también me gustaría formular otros cuestionamientos referente a lo que nos acaban de comentar. Me gustaría oír de manera diferente. Ahora empezar con usted, doctor Díaz de León, y posteriormente con el doctor Nazar, para posterior darle contestación a las preguntas. Maestro Nazar, Díaz de León, ¿qué otras consecuencias importantes jurídicas advierte el tribunal, lo resuelto por el Tribunal Interamericano? Eso cuanto hace la pregunta y lo que nos acaba de hacer de referencia, doctor, y posteriormente para el doctor Nazar, ¿cuál sería la consecuencia de estas determinaciones de las sentencias que nos acaba de aludir en el tema de García Rodríguez y Tepile contra México? Pues es importante también señalar la acción de inconstitucionalidad que nos comentó el doctor Nazar, en los tiempos, como dice, excesivos, también toda la cuestión de violatoria de derechos fundamentales y derechos humanos, y pues obviamente el indagar en esa cuál sería la consecuencia de esta determinación, que es importante. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Inicio yo entonces? Por favor. Ok, perfecto. Gracias. Pues bueno, tu pregunta le entiendo. ¿Qué otras importantes consecuencias jurídicas existen en estos precedentes? La más importante ya la señalaba el doctor Nazar Peters, que seguramente va a regresar con ella a desarrollarla, el tema relativo a la prisión preventiva oficiosa, a esta modalidad que se declara inconvencional. Dejaré este tema para mi querido amigo, que él pueda seguirlo desarrollando. Yo, si me lo permite, me iré a una vertiente muy similar, desde luego, con una pequeña diferenciación. El maestro Nazar Peters, el doctor, nos dirá lo que está prohibido y por qué está prohibido. Si me permiten, yo quisiera desarrollar en este mismo precedente qué fue lo que la Corte Interamericana dijo que está permitido. Dicho en otras palabras, ¿cuáles son los parámetros convencionales, los parámetros interamericanos para tratar de imponer válidamente una prisión preventiva? Es importante entender que antes de este precedente teníamos 6 lineamientos básicos por la Corte Interamericana. A partir de Sompán de Tecpile y Daniel García y otros, ahora tenemos 8. Repito, teníamos los precedentes de Palamar y Iribarne versus Chile, García Asto y Ramírez Rojas contra Perú, o Cervellón García y otros contra Honduras. Entre muchos otros precedentes, teníamos 6 lineamientos básicos. Me voy a permitir mencionarlos muy rápidamente por cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer? Para que el doctor Nazar Peters nos diga qué es lo que no se tiene que hacer y la justificación de ello. Bien, la Corte Interamericana dijo que para imponer válidamente una prisión preventiva, ya quitemos el término justificado o oficioso, porque en el sistema interamericano solo es prisión preventiva y ya. En México, por el sistema dual, le agregamos ese apellido, que bueno, en el sistema interamericano no existe. Para aplicar una prisión preventiva, primero, se exige el acreditamiento de presupuestos materiales que la justifiquen. Primer requisito, tiene que haber presupuestos materiales que la justifiquen. ¿Cuáles son esos en México? Hoy en día, hecho con apariencia de delito y probable intervención. Otrora, cuerpo del delito y probable responsabilidad. Segundo lineamiento, ya lo comentaba también el doctor Nazar Peters, tiene que respetarse siempre, queridos amigos, las 4 gradas del test de proporcionalidad en su imposición. ¿Qué significa? Que toda prisión preventiva debe ser siempre legítima, idónea, necesaria y estrictamente proporcional. Repito, los 4 tamices que integran el test de proporcionalidad: legitimación, idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu. Tercer requisito, debe estar siempre fundada y motivada por la autoridad judicial que le impone. Cuarto requisito, debe tener un parámetro cronológico máximo para asegurar que el gobernado no eludirá de la acción de la justicia o no afectará la investigación o las víctimas. Un parámetro máximo. Traducción, no puede ser perpetua, a perpetuam o sin duración. Quinto parámetro, la imposición de esta medida cautelar debe respetar un patrón de excepcionalidad, del cual también ya se tocó.
Esto es, nunca debe ser la regla general. Y sexto y último lineamiento básico, la detención de una persona y su posterior prisión preventiva como medida cautelar no puede avalarse por medidas que, aunque sean legales, resulten inconvencionales, que es lo que el doctor Nazar Peters ha dicho con mucho acierto. Esto es, la prisión preventiva oficiosa es legal, es constitucional, pero no es convencional. Seguramente desarrollará este tema y no quisiera abundar sobre él. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana? No nos podemos escudar en nuestro derecho interno para justificar una norma o una figura de carácter inconvencional. Estos son los 6 parámetros básicos, queridos amigos, que ya teníamos, que desde luego en Sompán Tecpile y en Daniel García y otros se desarrollan y se pulen y se agregan 2 más y con eso termino. 2 elementos nuevos. ¿Cuáles? Primero, seguramente el doctor Peters lo dirá, simplemente yo hago mención de él, se prohíben los tratos diferenciados en materia de prisión preventiva. Como en México lo tenemos, unos prisión preventiva justificada y otros prisión preventiva oficiosa. Esto es un trato diferenciado, dice la Corte Interamericana. ¿Por qué? ¿Por qué diferenciado? Porque a unos se les va a permitir justificar su posibilidad de enfrentar el proceso en libertad, mientras que a otros, como está operando en México, ni chance se les da. Como es oficiosa, casi la imposición es automática, sin debate, sin consideración, y eso es un trato diferenciado. Derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda, conforme al catálogo del 19, lo cual está prohibido. Y última consideración, y con eso termino, la Corte Interamericana, principalmente en Daniel García, señala que tiene que haber una evaluación periódica de la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar. ¿Qué significa esto? No como en México, que ponemos prisión preventiva durante todo el proceso, pasa 1 año, pasan 2, pasan 3, que José Luis, ¿y qué pasa con el imputado? Sigue en prisión preventiva, no se puede revisar, no se puede analizar si es oficiosa. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana? Periódicamente tiene que haber evaluaciones si la finalidad, la necesidad y la proporcionalidad subsisten. Creo, queridos amigos, que estos son los 8 nuevos lineamientos que la Corte Interamericana detalla de cómo tiene que imponerse una prisión preventiva para ser acorde al sistema interamericano. Muchas gracias, Muchísimas doctor. Gracias, doctor. Adelante, doctor José Luis Nazar, por favor. Perdón. Sí, amigo querido doctor, como siempre, clarísimo, ¿no? Clarísima tu exposición, clarísima tu postura, haces ver el derecho muy fácil, no necesariamente lo es, pero así lo haces ver. A ver, exactamente, ¿no? Déjenme ponerlo en palabras más coloquiales. Como bien lo dijo el doctor, la Corte no juzga personas, juzga ciertas conductas, ciertas situaciones de estados, ¿no? Que se someten voluntariamente a su jurisdicción. Con base en ello, no puede invadir su soberanía ni legislar por ellos, ni mucho menos porque el derecho interno de nuestra Constitución está a la par de los tratados internacionales. Lo que sí puede hacer, lo que sí ha venido haciendo y lo que sí hace, es marcar los lineamientos sobre los cuales México debe de adoptar y adaptar su derecho interno a esto. Es decir, si empezamos esta charla diciendo la prisión preventiva está permitida a nivel internacional, ergo, se puede privar a una persona de su libertad. Todavía no estamos hablando de proceso. Ojo, nada tiene que ver con sentencia, nada tiene que ver con responsabilidad. Si se puede privar a una persona de su libertad de forma cautelar o preventiva, se debe de hacer por propia seguridad jurídica de los gobernados, al amparo de muchos lineamientos que conforme al principio de legalidad se deben de seguir. Entre ellos, como bien, muy atinadamente lo dijo el doctor, la revisión periódica, porque en el caso García Rodríguez nos encontramos con 17 años de prisión preventiva y entonces para cuando llega una sentencia,
pues ya se compurgó, inclusive en este caso no, pero puede llegar el supuesto en que se haya compurgado. Perdón, está mal dicha la palabra compurgar, porque no se está compurgando nada. Se está privado de la libertad de forma preventiva, y todo para garantizar que no te vas a extraer del proceso. Yo creo, y la Corte también lo cree, que durante 17 años o 2 o 1 o 6 meses las condiciones pueden variar y no siempre va a existir el riesgo de que te extraigas del proceso o de que se ponga en peligro a la víctima o al ofendido. Sencillo como es en México. Como bien lo dice el doctor, hay una clara desigualdad ante la ley en las personas con la figura jurídica mexicana. Prisión preventiva, medida cautelar. Catálogo, última medida cautelar. México, dualidad, o me gustó el término, apellido. La justificada es toda aquella sobre la cual no opera bajo los supuestos de los delitos contemplados en el 19 constitucional, y en cuyo caso, pues así tan burdo como suena, hay que decirlo, se te permite en el derecho a una debida defensa y respetándote los derechos humanos, justificar que no te vas a extraer del proceso. Si te revierte la carga de la prueba para que tú puedas justificar que no constituyes un riesgo para el debido proceso para las víctimas. Pero por el otro está la figura en la que por ministerio de ley opera ex oficio, no hay ni discusión de medidas cautelares, es decir, yo estaría en posibilidades siendo acusado o por entrar a proceso con cualquiera de los delitos del 19 constitucional, por poner, no lo quiero catalogar, con cualquiera, pudiera estar en aptitud de demostrarle al juez una y otra vez que voy a comparecer a juicio respetando el debido proceso, no solo por el debido proceso, por el pacto de San José, sino porque es de mi interés ser oído en juicio, porque pues muchas veces se necesita ser oído en juicio para que también te sean respetados otros derechos humanos, pero bueno, esa es materia de otra charla. México decidió que bajo los supuestos del 19 constitucional no existe ni siquiera un debate, es decir, ya no hablemos de la temporalidad, de la proporcionalidad, de la legitimidad, de la necesidad de imponerla. Simplemente por ser acusado por homicidio o violación o algún delito de enriquecimiento ilícito o los delitos fiscales sobre los cuales intentaron meter este catálogo, en automático presumen que constituyo un riesgo para extraerme de la acción de la justicia, para no comparecer a juicio y para no ser oído y vencido. Yo no sé ustedes, pero desde mi punto de vista nada tiene que ver una cosa con la otra, y creo que la Corte Interamericana ya nos lo hizo saber una y otra vez. ¿Cuáles son las consecuencias, estimado Shell? Contestando tu pregunta muy puntual, como no hay invasión de soberanía ni de jurisdicción, ni pueden entrar a legislar por nosotros, lo que nos queda es el constante estudio, la inaplicación del 19, el control de convencionalidad por parte de todas las personas, desde cada uno sus trincheras, es decir, ya no puede operar por ministerio de ley una prisión preventiva oficiosa por el 19 constitucional. Ya con estos antecedentes que nos dio la Corte Interamericana, no solo nosotros como abogados estamos obligados a pelear para que se permite y se abra el debate, el debido debate a efecto de argumentar lo que verdaderamente importa. No olvidemos, colegas queridos, que estamos no en discusión del hecho con apariencia de delito, que sí es un requisito, pero todavía ni entramos ahí. Estamos en una discusión procesal. Entonces, entre el sistema acusatorio, baja el estándar probatorio y me mete en el 19 constitucional como prisión preventiva oficiosa, y entonces la inseguridad jurídica del gobernado cada vez queda pues más evidenciada, ¿no? Y creo que mientras, ¿cuál tendría que ser el fondo? Cada poder en sus debidas competencias tendrían que acatar, adoptar y empezar a trabajar más allá de hacer discusiones legislativas de índole o tintes políticos,
tendrían que empezar a atacar el fondo, porque la Corte te va a decir, yo desprendo esto y tienes que observar estos 8 requisitos, estos 8 lineamientos. No te va a decir, legíslalo, pero no te lo va a decir porque ya estás obligado a legislarlo en términos de los propios tratados internacionales que voluntariamente suscribiste y ratificaste. ¿Qué tendría que pasar desde el poder legislativo hasta el judicial en la aplicación? Todos tenemos que entrar al fondo de esto. Todos tenemos que entrar al fondo de la protección de los derechos humanos en materia de prisión preventiva y empezar a utilizarlo como la figura que es. Es decir, es una figura cautelar, procesal, que tiene un fin. No que el empresario quede contento porque la persona que denunció va a estar, porque así es visto, va a estar en la cárcel, ¿no? Porque esa es la idea que tiene la sociedad. Entonces, desde ahí empieza como el efecto dominó, ya empiezas a ser juzgado, ya empiezas perdón la expresión, pero a pedalear hacia arriba, ¿no? A ser juzgado sobre un hecho que solo los juristas entendemos que nada tiene que ver todavía con la responsabilidad o no. Ahora, gracias a Dios, no solamente está en manos de los creadores de la ley, sino que está en manos de los impartidores de justicia, de nosotros mismos, de estos foros, de entender, argumentar y debatir con los jueces de control, debatir con quien se tenga que debatir para efecto de hacer un control de convencionalidad, que no es más que acatar estos lineamientos que toda la comunidad internacional, que ya la Corte Interamericana específicamente en un resolutivo en contra del Estado mexicano resaltó, sino que ahora hay que empezar a inaplicar la ley. Pero el objetivo es que sea para todos, porque a una persona se le puede inaplicar si nos toca la oportunidad de tener un juez que quiera hacer un control acorde y un control de convencionalidad y conozca los lineamientos internacionales, pero la idea es que ni siquiera exista, porque no tendríamos que estar haciendo control de convencionalidad sobre una figura que, si bien es constitucional por estar en nuestra Constitución, a todas luces es inconvencional porque viola y violenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La realidad de las cosas, colegas, es que si se termina la prisión preventiva oficiosa, se terminan muchos intereses de carácter y de tinte político, personal y económico. Pero vaya, ¿cuánto tiempo más vamos a estar jalando en contra de los ordenamientos internacionales? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar expuestos a casos de esta naturaleza? Yo creo que desde Radilla tuvimos que haber aprendido la lección, pero la realidad es que no la hacemos, ¿no? La realidad es que no lo hacemos. Así que, de forma muy puntual, la consecuencia debe ser la inaplicación, la aplicación acorde a derechos humanos en todo momento, respetar las garantías del debido proceso, respetar el test de proporcionalidad, la revisión periódica de la medida cautelar es fundamental, que no se utilice con base en el hecho con apariencia de delito investigado. Claro que es un requisito, por supuesto, pero no lo es todo, porque igual riesgo puede correr quien está haciendo, o más riesgo puede correr el juicio de una persona que está siendo investigada por un delito que no amerite una prisión preventiva oficiosa, o menos riesgo puede ser quien sí esté siendo acusado, investigado, procesado por un delito de los contemplados en el 19 constitucional. Tal parece ser que regresamos al derecho penal del enemigo. Dependiendo la conducta sobre que se te esté imputando, representa tu propio riesgo o no riesgo de fuga. Se está olvidando que las medidas cautelares son la excepción a la regla. La regla es el derecho humano a la libertad. La prisión preventiva es la excepción a la excepción, pero no. La utilizamos como la regla principal y de ahí para atrás. Muchísimas gracias, mi querido doctor José Luis Nazar. Y partiendo de todo esto, lo que hemos estado escuchando de dos grandes especialistas en el tema, y partiendo y no dejando de lado ni olvidando que mi querido doctor Pepe Díaz de León, sabemos, en algún tiempo se desempeñó como juez de distrito, hoy es un abogado, conferencista, y que también se desempeña en el ámbito de postular y todo esto. Él hoy conoce los dos
las dos esferas, y por eso lo voy a preguntar, mi querido doctor, aunque luego me digan, ¿por qué me haces eso? Pero tenemos que aprovecharlo. Hemos escuchado todo esto que nos dicen, y a mí me gustaría preguntarle, partiendo de su experiencia como juez de distrito, porque nosotros como abogados postulantes, pues podemos leer, podemos debatir, como bien dice el doctor Nazar, hay que capacitarnos, hay que debatirlo, hay que pedir esa inaplicación del 19 constitucional. Pero mi pregunta real y en la comunidad jurídica, lo tangible, ¿de qué manera los tribunales nacionales, mi querido doctor, deberán dar cumplimiento a dichos fallos interamericanos? Porque podrá escucharse muy bonito todos esos fallos de la Corte Interamericana, pero ¿cómo obligamos al sistema mexicano a que de verdad lo acaten? ¿Cómo obligamos que se reconozca esa inconvencionalidad? Bien, pues una pregunta muy, muy interesante, desde luego que nos pudiera llevar a muchísimas aristas. Trataré de ser lo más puntual, lo más breve, mi querida maestra Cris. Primero que nada, comparto plenamente lo que dice mi amigo el doctor José Luis Nazar y rescato la expresión que él ocupó en su discurso, que yo la puedo resumir en 3 palabras. Pacta sunt servanda. Lo que él señalaba con acierto, lo resume usted en este aforisma latino: lo pactado se cumple. Pacta sunt servanda. Así que en primera respuesta que da maestra Cris, ¿cómo hay que dar cumplimiento? A cargo de los tribunales nacionales. Para empezar, no solamente es a cargo de los tribunales. Para empezar, pacta sunt servanda implica que todo el Estado mexicano en conjunto, todas sus autoridades, en la clásica y tripartita división legislativa, ejecutiva y judicial, están obligados a dar cumplimiento con esa sentencia. Yo abonaría, como el doctor Nazar Peters bien lo comentaba, a la sociedad, a los medios de comunicación y desde luego a los académicos, los litigantes, los científicos del derecho. Así que es una primera premisa que hay que tener presente. No le corresponde nada más a los jueces, le corresponde a todas las autoridades del Estado mexicano. Sin embargo, debemos ser sinceros. ¿Cuál será la forma más fácil de dar cumplimiento a esta sentencia interamericana? Pues una reforma legislativa al artículo 19 constitucional, donde se suprima la dualidad de esa prisión preventiva justificada y oficiosa y simplemente quede en prisión preventiva, que per se siempre será justificada, siempre será analizada. Una reforma constitucional de gran calado. Pero seamos sinceros, una reforma constitucional en este momento y con las particularidades de este gobierno, desde luego sin entrar en un debate político que nos llevaría interminables horas, una coyuntura electoral tan fuerte que vamos a vivir el próximo año. Y esta manifestación, creo yo, del gobierno federal, no muy acorde con este tipo de parámetros, dudo mucho que una reforma constitucional, no sé tú qué doctor amigo José Luis lo veas, a corto plazo es impensable, porque es una reforma además, llamémosla del ámbito constitucional, una reforma en un sistema duro. Esto se requiere de la aprobación también en las legislaturas estatales. Así que, maestra Cris, esa era mi primera afirmación. En un mundo utópico, en un México garantista, pues habrá que reformar la Constitución, pacta sunt servanda, se acata la decisión y se acabó el problema. Pero no, ya lo señala el doctor Nazar Peters con acierto, hay otros intereses de por medio que no abundan. Así que, ¿qué nos queda? Pues la trinchera de los jueces, que en el caso Almonacid Arellano versus Chile, que le recomienda a toda la familia Indecaj que lo tenga siempre presente, en Almonacid Arellano versus Chile, precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dice que cuando el legislativo y el ejecutivo fallan en su misión de proteger derechos humanos del ámbito convencional, el Poder Judicial se erige como la última trinchera, la última línea de defensa en materia de derechos humanos, por 2 razones. La primera, porque forman parte del Estado mexicano y están obligados a dar cumplimiento, y 2, porque por antonomasia son los principales defensores de derechos humanos en nuestro país. Así que rápidamente, creo que la forma en la cual se puede dar cumplimiento a esa sentencia en el ámbito judicial la veo en 2 caminos. No sé qué opina Shell, mi querido José Luis, amigo, lo someto a su consideración. La primera, sin duda alguna, es la apertura, y así lo sostuve desde el primer día que salieron esas sentencias, la apertura de un expediente varios,
que tendrá que ser resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un expediente varios donde el Pleno de la Suprema Corte determine cuáles son los lineamientos para dar cumplimiento a esta sentencia. Criterio Familia Indecaj, queridos amigos, que ya se materializó, porque el 26 de abril de 2023, el Pleno de la Suprema Corte, esto es, hace menos de 2 semanas, el Pleno de la Corte ya aperturó el expediente varios 3/2023. Anótenlo, ténganlo presente. Va a ser otro expediente paradigmático para el derecho mexicano. La Corte se va a enfrentar a esta pregunta: ¿cómo vamos a dar cumplimiento a la sentencia de Zompantli Tecpile y Daniel García? Y uno diría, bueno, pues es fácil la respuesta, que los jueces inapliquen el artículo 19 constitucional. Pero eso nos lleva a 2 preguntas, amigos, que las dejo aquí en el foro. Y la primera pregunta sería, ¿la Constitución puede ser inconvencional? Ya lo tocaba el doctor Nazar Peters de esta pregunta. El artículo 19 y su catálogo per se son constitucionales. Están en el 19, no lo podemos negar. Y por la estructura de nuestro sistema, forma parte de la cúspide de nuestra pirámide normativa, a la luz de los tratados, claro. Pero entonces viene la primera pregunta: ¿la Constitución es inconvencional? Yo me atrevería a decir que sí. A partir de Zompantli Tecpile y Daniel García, la Constitución, por lo menos en este apartado, es inconvencional. Por lo tanto, me lleva a la segunda pregunta: ¿y qué vamos a hacer, Shell? ¿Qué vamos a hacer, querido amigo doctor Nazar Peters, con la tesis de jurisprudencia 20-2014? La tradicional tesis que nos dice: los derechos humanos de la Constitución y los tratados se encuentran al mismo nivel, pero si hay contradicción entre ellos, gana la Constitución. Esa es jurisprudencia de pleno. Así que creo que el expediente varios 3/2023 realmente será un parteaguas, porque van a tener que abandonar este criterio, los ministros de la Suprema Corte. Es mi perspectiva. Dudo mucho que se avienten y lo sostengan, lo maticen, lo adecuen para salvar a ultranza el principio de supremacía constitucional. Va a ser un debate, amigos queridos, familia Indecaj, imperdible para todos los constitucionalistas penalistas en México. ¿Cómo la Corte va a establecer? Digamos en términos coloquiales, me sumo a lo que mi querido amigo el doctor José Luis señala: ¿cómo bajar ese balón, José Luis? La Suprema Corte. Ese balón interamericano, ¿cómo lo va a bajar? Esa es una primera vía. Una segunda vía que han estado haciendo ya muchos jueces valientes, y a la cual se refiere el doctor Nazar Peters, es precisamente ya a través de una interpretación conforme y pro persona, empezar a inaplicar, o una interpretación conforme stricto sensu, para establecer que en México todas las prisiones van a ser siempre justificadas. Sin embargo, José Luis, no sé en tu experiencia, pero hay mucha reticencia en el foro. Muchos jueces del foro común, incluso algunos en el foro federal, siguen justificándose al decir: mientras el artículo 19 no se reforme, la sigo declarando oficiosa automática. Y otros dicen: pues lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos no me obliga, porque me obliga la Suprema Corte de Justicia de México, y como no hay pronunciamiento, aplico la 20-2014. Y estamos verdaderamente empantanados, enfrascados. Hay muchos jueces valientes, maestra Cris, tribunales colegiados valientes, que han estado concediendo vía queja o vía revisión algunas determinaciones para empezar a romper esta inercia de resistencia. Pero tiene que ser a nivel nacional, José Luis, si no, no nos sirve. Sigue siendo justicia selectiva. Como un carrusel, a mí me tocó el circuito garantista, uy, a mí me tocó el circuito hermético y cerrado a los criterios, unos afuera y otros adentro. Qué incongruencia, qué injusticia. Por eso, para finalizar, invito a todos los compañeros del foro que amablemente nos acompañan, lean, además de Zompantli Tecpile y de Daniel García, traten de aderezar esto con Almonacid Arellano versus Chile. Y van a encontrar
algunas fórmulas de argumentación y fundamentación importantes de cómo hacer que sus jueces, tanto del fuero común como del fuero federal, en control concentrado o en control difuso, depende de la vía, depende de la competencia, puedan ejercer este control en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Y fíjese, en las redes sociales, a través de Facebook, nos preguntan ahorita respecto de lo que usted está contestando y me gustaría hacerle la pregunta. Digo, sé que puede ser muy breve la respuesta porque esto daría para mucho más tiempo. Pregunta Cárdenas Aldito, ¿qué resolvería si le hicieran este planteamiento a usted en su calidad de juez en esto, en un amparo, esta cuestión de la inconvencionalidad? ¿Cuál sería, o más bien en qué forma emitiría esa resolución? Sin duda alguna, la respuesta muy simple, muy sencilla, la del doctor Nazar, ya la dio su servidor. Hay que acatar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es vinculante la sentencia, por lo tanto, la prisión queda simplemente como preventiva y a justificarse con los 8 lineamientos que acabo de señalar. Sería esa mi determinación. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Y bueno, pues vamos a entrar a la parte final. Chel, no sé si tengas algún comentario, por favor. Sí, maestra, pues qué interesante es ese tema de la prisión preventiva oficiosa, el tema de las resoluciones ante la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, me gustaría que el doctor Nazar y el doctor Díaz León cerraran con sus conclusiones referente a este tema, maestra, e invitar a la comunidad INDECAC que se sigan capacitando con grandes expositores, expertos en el tema. De verdad es un honor estar con ellos y agradecer el espacio con usted aquí en INDECAC. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Si gusta iniciar el doctor José Luis Nazar y concluimos con mi querido doctor José Díaz de León. Gracias, maestra. Antes de iniciar mis conclusiones, permítame decirles, porque me quedé con ganas de contestar yo a esta pregunta. El doctor no solo podría contestar la pregunta de cómo hubiera resuelto siendo juez, sino que todos, o bueno, por lo menos yo soy testigo, él se cataloga como este nicho de jueces y juristas valientes que van contra todo y contra todos con tal de aplicar en favor de los derechos humanos todo lo que se tenga que aplicar. Así que su experiencia habla por él. Así, yo sabía esa respuesta y bueno, qué claridad, amigo querido, como siempre. Gracias, muy fácil y sencillo para no quitarle más tiempo a los que tan amablemente participaron el día de hoy. Las conclusiones, me quedo con todo la participación del doctor hace un ratito. Las conclusiones son, otra vez, así como, bueno, a los que nos tocó el sistema anterior, el famoso cuerpo del delito y probable responsabilidad otra vez las figuras jurídicas mexicanas particulares sobre las cuales no se acomodan o no se adaptan a ningún sistema. Yo me quedo con que la prisión preventiva es inconvencional. Yo me quedo con la obligación del Estado mexicano en un mundo platónico de legislar y terminar con el 19 constitucional, pero también me quedo con una realidad de que esto no va a pasar por lo menos en el mediano corto plazo. Me quedo también con una Suprema Corte que hoy da destellos de salvación, de garantismo, de poder hacer valer los derechos humanos y ser acorde a los tratados internacionales en favor de nosotros, los gobernados. Me quedo con esta incertidumbre de que se entienda por qué la prisión preventiva oficiosa constituye per se una violación a los derechos humanos, porque es inconvencional. Me quedo con que la Constitución, no obstante, el Pleno de la Corte en ese entonces manifestó estar por encima de los tratados internacionales. Creo que es momento de volverlo a estudiar, creo que es imperdible el análisis que inminentemente se deberá de hacer. Creo que nos tocó vivir, otra vez sin entrar a tintes políticos, un gobierno en donde le quedó ad hoc esta figura, ¿no? Sobre todo porque si no utilizas bien
una herramienta como el jus puniendi, hablo de forma genérica, es brutalmente peligrosa para los gobernados, ¿no? Y los lineamientos y el principio de legalidad y la protección a los derechos humanos es el único límite que podemos encontrar en contra del propio jus puniendi. Me quedo con la necesaria obligación de erradicar la prisión preventiva oficiosa, de ponernos al mismo nivel de la instancia internacional que México tiene para hacerlo, no solo dependiendo de jueces y magistrados valientes, porque como atinadísimamente lo dijo el doctor, eso se llama justicia selectiva. Y eso es, en mi pueblo se conoce como una ruleta rusa, y yo no puedo, cargando la cruz de otro, decirle a mi cliente, no sé si vas a poder enfrentar el proceso no en libertad, simplemente porque no sé si te toque Juan o si te toque Pedro. Creo en un sistema unificado, creo en la igualdad ante la ley y creo en que la sociedad civil, los foros internacionales y los juristas debemos empujar en la medida de nuestras trincheras para obligar a los poderes desde cada uno lo que tenga que hacer, a legislar, a inaplicar, a aplicar y no recargarnos en un tribunal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que todo dependa de ellos porque es demasiado paquete para una sola institución. Agradezco mucho el tiempo y le cedo la palabra al doctor. Mil gracias. Y si me permite, mi querido doctor José Díaz León, y aprovechando que está aquí mi querida doctora Diana Garduño Santiago, excelente amiga de ambos. Y fíjese, hace unos años fue ella quien tuvo el honor que tuve yo más bien de que la doctora me pusiera en contacto con usted. Ella fue el medio para que usted y yo pudiéramos establecer esta gran relación de amistad y bueno, que estuviera usted en INDECAC. Y ella, les comento rápidamente, ella se desempeña precisamente ahorita con lo que hablaba el doctor José Luis Nazar de Jueces Valientes. Mi querida doctora se desempeña como jueza en el Poder Judicial del Estado de México y nos gustaría escuchar, mi querida doctora, ahorita antes de cerrar con el doctor Pepe Díaz de León, porque a lo mejor el doctor José Luis Nazar va a decir, yo quiero comentar algo, su opinión desde su perspectiva como juzgadora en este gran tema que ya bien lo decía el doctor Pepe Díaz de León. Esto no solo corresponde a los jueces y yo creo que hay que darle también la voz a los jueces y agradecemos que se haya conectado a esta gran charla, mi querida doctora, y muchas felicidades en su día también hoy como una gran maestra, es de las mejores que tenemos aquí en INDECAC. Bienvenida. Bienvenida, qué gusto. Querido amigo, un gusto saludarte y verte desde luego. Doctor José Luis, un gusto conocerlo. Maestro Shell. Pues, maestra Cristi, gracias por la felicitación y mire, ahorita me sumé y ya de repente me dijeron, a ver, queremos su opinión al respecto. Evidentemente, pues, grandes expositores se encuentran en esta tarde, como siempre en INDECAC. Mi amigo José Díaz de León Cruz, una gran persona, quien quiero, admiro, y desde luego, pues, amigo, siempre me has inspirado a ser mejor. Igualmente, amiga, gracias. Coincido evidentemente con las posturas y creo que priorizar la libertad tendrá que ser el parteaguas de todos los juzgadores. Sin embargo, creo que todavía hay algunas cuestiones administrativas que pudieran frenar esta situación. En el Estado de México se creó por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México un acuerdo en el que permite sustituir la prisión preventiva por un brazalete electrónico. Lamentablemente, pues no ha sido del conocimiento de todos los juristas y creo que eso ha impedido la modificación. Sin embargo, se han argumentado cuestiones de inconvencionalidad desde las audiencias de control y puedo con gusto comentarles que muchos de mis compañeros sí están adoptando esa inconvencionalidad, al menos para no determinarla a priori de manera inmediata cuando la pide el Ministerio Público. Se tiene que abrir ese debate y desde luego también hay una llamada de atención al Ministerio Público para esta cuestión. Creo que vamos avanzando, va a ser un camino lento, sin embargo, pues sabedores estamos del cumplimiento internacional que tenemos como Estado y la responsabilidad objetiva que se asume y desde luego pues también estamos sabedores
del cumplimiento del respeto irrestricto de los derechos humanos para las personas que se encuentran sometidas a nuestra jurisdicción. Esa sería mi aportación, maestra Cristi. Muchísimas gracias. Y fíjense qué tan interesante está este tema, pero sobre todo tenemos grandes invitados de lujo. Doctor Pepe Díaz de León, yo creo que va a ser un gusto también escuchar lo que antes de que usted dé por concluir esta ponencia. Se encuentra con nosotros, así es, el doctor Alejandro Carlos Espinosa, un experto también en el tema, porque todos lo sabemos, él se desarrolló, más bien se desempeñó en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como juez ad hoc en el caso Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Y bueno, pues actualmente se desempeña como director del área de investigación académica de la Guardia Nacional. Y pues bueno, él que ha estado inmerso en este medio, sería muy importante e interesante para todo el foro jurídico escuchar su opinión respecto al tema. Doctor Alejandro, buenas tardes. Muchas gracias, maestra Cristina Ortega Camacho. Es un honor para mí haber escuchado las disertaciones del doctor José Luis Nazar y, por supuesto, del doctor José Díaz de León Cruz, ¿no? Dos prominentes juristas a los que respeto, admiro, he leído, ¿no? Y conozco. Me parece muy interesante, pues evidentemente no hay mucho que abonar. Coincido plenamente con lo que ellos expusieron. Creo que México debe estar a la altura de los estándares internacionales. Creo que evidentemente debe haber una congruencia con la jurisprudencia interamericana. Creo, y coincido ahí con el doctor Nazar, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación está dando buenas luces de lo que puede ser evidentemente esta alineación tan deseable, tan necesaria, tan importante, si no queremos experimentar en un futuro pues, nuevas sentencias, ¿no? No me queda más que felicitar a INDECAC por este tipo de foros de altísimo nivel y pues enhorabuena, maestra, siga usted por esa ruta y qué mejor regalo en el Día del Maestro que haber traído a estos dos personajes, estas dos joyas del mundo jurídico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Mi querida doctora Diana. Doctor. Muchísimas gracias. No sé si quiera el doctor José Luis Nazar hacer algún comentario antes de que el doctor José Díaz de León vierta sus conclusiones finales. Sí, muy breve, a la maestra Diana, al doctor Alejandro, admirable su labor desde que yo los sigo de cerca los dos. Agradezco mucho que estén aquí, es para mí un privilegio y un honor podernos escuchar. Dependemos de ustedes, dependemos de todos nosotros y me enorgullece y además me da vitalidad saber que hay gente como ustedes, como el doctor, mi amigo Pepe, que vamos para adelante y agradezco muchísimo el foro para poderlo compartir con juristas tan prominentes. Muchas gracias. No, al contrario, mi querido doctor. Y bueno, pues vamos a ir cerrando con las conclusiones finales de nuestro querido doctor José Díaz de León Cruz. Adelante, mi querido doctor. Gracias, mi querida maestra Cris. Pues bueno, creo que la doctora, los doctores han dicho en esencia lo más importante. Yo daré simplemente 3 breves conclusiones. Si me preguntan, queridos amigos, familia INDECAG, ¿cuál es mi primera conclusión con respecto a Zompante Tecpile y Daniel García y otros? Yo diría, ambas sentencias exhiben la falta de garantismo y, si me lo permiten, el autoritarismo en la política criminológica mexicana. Ya que pese a que diversas voces autorizadas, entre ellos de mis amigos que están aquí, habíamos señalado en la academia, a través de las clases, a través de las resoluciones, en nuestras diversas trincheras, decía mi tocayo, el doctor José Luis Nazar, siempre señalamos la inconstitucionalidad, inconvencional o ilegalidad. Nos íbamos por diversas vertientes. Respecto a la prisión preventiva, México se empecinó por mantenerla vigente. Y como se dio en el foro, no nada más se mantuvo vigente, se amplió el catálogo. Muchas figuras para hacer en automático procedente dicha medida. Zompante Tecpile exhibe entonces esta falta de garantismo, repito, y autoritarismo en la política criminológica mexicana. Segunda conclusión. México alegó reiteradamente en el foro internacional que la prisión preventiva en su modalidad oficiosa respondía a una necesidad: enfrentar los altos índices de delincuencia y criminalidad organizada que tenemos en México.
cuál fue la respuesta que le dio la Corte Interamericana, y la hago mía. En conclusión, y lo parafraseo, si bien es cierto, México, tu obligación es cumplir con los fines de Estado, de garantizar seguridad jurídica a todos los gobernados, esa finalidad legítima no es ilimitada. No puedes llevarla a cabo a través de violaciones graves a derechos humanos. Traducción: si bien es cierto, tienes derecho a limitar derechos humanos en su justa dimensión, órdenes de aprehensión, cateos, arraigos, intervenciones, lo cierto es que no puedes abrazar medidas abiertamente inconvencionales sobre pretexto de garantizar tu ineficacia en la producción, en la restricción de la delincuencia en tu país. Y por último, la conclusión que ya les había comentado también, y que desde luego el doctor Nazar la había planteado, y que la doctora Dianita nos da una muestra de que vamos avanzando, creo yo que Zompante Tecpile nos da también la oportunidad, claro, Daniel García y otros, nos da la oportunidad de plantear no solamente la inconvencionalidad de la prisión preventiva, sino, querido doctor Alejandro Carlos Pinoza, mi querido doctor José Luis Nazar, que se desempeña en el ámbito del litigio, desde luego. Y Anita, pues aquí tocará resolver estas preguntas, desde luego interesantes. Yo creo que la prisión preventiva no es la única figura inconvencional en el sistema interamericano. Hay norma inconvencional en diversas partes del Código Nacional de Procedimientos Penales y en prácticas judiciales, que es de Anita, y claro, en criterios interpretativos que emiten los tribunales colegiados e incluso la Suprema Corte. Pongo sutiles ejemplos en la mesa, los dejo. Maestra Cris, si nos invitara a otro foro, desde luego, acompañados de los doctores, desde luego sería un placer. Miguel Tocayo, no sé qué opinas, yo creo que el doctor Alejandro Carlos, la doctora Anita, nos permitieron un debate mucho más enriquecedor y con posturas distintas. Les dejo unas pequeñas muestras de yo le llamaría dudas de convencionalidad de algunos criterios de la Corte, algunas disposiciones del Código, muy genéricas. Por ejemplo, la Corte se ha pronunciado que en tratándose del amparo contra la orden de aprehensión, ¿recuerdas, querido Tocayo? Ya no se puede aportar prueba en el amparo. Lo aprecias tal cual lo determinó la propia responsable. ¿Convencional o inconvencional? ¿Restrictivo o no? Lo dejo sobre la mesa. Segundo, muchos jueces, que era de Anita, emiten resoluciones, por ejemplo, de órdenes de aprehensión o plazo constitucional y prescinden completamente de cualquier fundamentación y motivación. Dicen, conforme a lo que dijo el Ministerio Público, lo hago mío y se acredita el hecho delictivo y la prueba de intervención. Y libro de aprehensión o te vincula a proceso. ¿Por qué? ¿Cuál es el hecho, la circunstancia, tu valoración? ¿Qué dijo la prueba de descargo? Nada. La oralidad para ellos y el estándar mínimo, que yo no creo que se llame así, pero todavía lo platicaremos, el estándar mínimo lo usan para decir, basta con que yo haga mía lo que dijo el MP, y automáticamente se acabó. Como dijo asesoría, como dijo MP, está acreditado el hecho delictivo. Y la fundamentación y la motivación. Otra práctica que creo yo inconvencional. Una tercera prueba o un tercer punto que dejo sobre la mesa. No sé, José Luis, amigo querido, si has visto que en las etapas de la duplicidad de plazo constitucional, interpretando, creo yo, inconvencionalmente lo que dice el código, no permiten desahogar datos de prueba en la duplicidad si el imputado se encuentra en libertad. Solamente dice en el código, lo permite cuando el imputado está privado de la libertad. Derecho a la defensa material, la igualdad, el contradictorio, ¿qué? Y están ahí. Lo he visto, lo he analizado y lo he combatido en esta falta de consultor. Y bueno, los resultados han sido interesantes. Que Tocayo, que Anita, querido doctor. Pero en fin, Zompante Tecpile y Daniel García nos va a permitir cuestionar no solo la prisión preventiva, sino replantear muchos otros tópicos interesantes, otros artículos y otras prácticas, donde a través del control difuso o el control contratado en amparo podemos lograr resultados garantistas. Si me lo permite, maestra Cristina, para despedirme, pues me gustaría desde luego compartirles mi Twitter, donde podemos estar en comunicación. Ya te sigo, querido Güero Nazar, ya estamos ahí conectados, amigo querido, ahí en Twitter, pero lo comparto para el resto de nuestros amigos. Mi Twitter es
JD de León 16. @JD de León 16. Será un placer poderlo seguir, que me puedan seguir y seguir debatiendo en diversas trincheras y con diversas perspectivas estos importantes temas. Felicidades INDECAG, muchas felicidades a maestra Cris por este gran evento. Abrazo, amigos queridos. No, al contrario, pues muchísimas gracias de verdad a todos los que han participado en estos foros y hoy en especialmente al doctor José Luis Nazar Peters, que es su primera intervención aquí con nosotros en INDECAG. Y digo, es la primera porque esperemos que regrese, que podamos organizar otros foros tan interesantes como el día de hoy. A mi querida maestra Diana Garduño, de verdad que siempre está aquí, siempre está con el apoyo con nosotros. Al doctor Alejandro Carlos Espinosa, sabemos que está en actividad laboral, pero le agradecemos muchísimo que se haya conectado unos minutos, y evidentemente mi querido Shell Rodríguez, que trae todas estas estrellas, y mi querido doctor Pepe Díaz de León, que va a arrancar con un curso súper interesante, y para seguirlo escuchando, fíjense, ahora él va a compartir foro a partir del próximo sábado con otro grande del sistema jurídico, el doctor Iván Aarón Seferín Hernández. Ellos nos van a impartir un curso súper especializado en materia de amparo. Entonces, ahí están las fechas, y mi querido doctor, vamos a tener el lujo de escucharlo en varias sesiones. La primera y la última va a compartir de manera conjunta precisamente con el doctor Iván Seferín. Entonces, rápidamente, en 2 minutos, coménteles cómo se platicó este curso de amparo, hacia quiénes va dirigido y sobre todo la importancia que tiene el que usted va a compartir precisamente en este gran curso con el doctor Iván Seferín. Claro que sí, maestra Cris. Pues bueno, ahora sí que no venía preparado, pero bueno, ya que se está haciendo ahí la latente invitación, claro que sí, amigos, será un honor que nos puedan acompañar, familia INDECAG, a este curso en donde vamos a platicar con mi querido amigo señor juez Iván Aarón Seferín, otro especialista, igual que Denita, en sistema acusatorio, 2 grandes amigos y maestros a quienes admiro y quiero mucho, donde vamos a dar la visión del litigante, en este caso su servidor fungirá esa visión como académico litigante, y desde luego del señor juez Iván Aarón Seferín, la visión del juzgador sobre los 2 universos del sistema acusatorio y del juicio de amparo. Cómo interactúan y cómo eficientar las estrategias de argumentación dentro del sistema acusatorio y en el juicio de amparo. Analizaremos muchas figuras interesantes a la luz de la constitucionalidad y convencionalidad, cómo formular conceptos de violación o conceptos de agravio, cómo argumentar, cómo aplicar el test que platicaba el doctor José Luis Nazar, en fin, muchas figuras donde la intención, maestra Cris, como lo platicamos, es amalgamar estos 2 grandes universos, que no haya divorcio, porque en muchas ocasiones advertimos que el litigante, yo soy simplemente procesalista, y aquí con el especialista en el amparo y viceversa. Creo que hoy en día el abogado penalista debe de ser conocedor tanto de la teoría del delito como del proceso penal, como del amparo. Y además, me quedo tocayo, agrégale política criminológica, interpretación y argumentación jurídica para medianamente dar una batalla a sus autoridades, señoría Dianita García, Garduño García Santiago y del doctor Alejandro Carlos Espinosa. Pero bueno, es una invitación cordial y atenta, maestra Cris, que hacemos a todos los compañeros aquí de INDECAG que nos puedan acompañar. Así es, pues ahí está la información. Yo les reitero mi agradecimiento a todos ustedes y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta gran plática entre expertos en este gran tema que está en gran discusión en el foro jurídico. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el sábado para iniciar con el curso con mi querido doctor Pepe Díaz de León y el doctor Iván Seferín y mi querido doctor José Luis Nazar. De verdad, bienvenido, ha sido un gusto escucharlo y bueno, pues esperamos tenerlo de nueva cuenta lo antes posible aquí en INDECAG. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.